A los cuatro vientos. Cuatro profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos. Cinco con 4 minutos en la mañana. A esta hora le damos muy buenos días, o deseamos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos los que están en sintonía de Radio La Primerísima y el programa A los Cuatro Vientos. A los Cuatro Vientos, ¿no? Sigue un nuevo viento. Queremos anunciar que un nuevo viento se ha unido a nosotros. Después de la falta de Javier Reyes, se une a nosotros Javier Pelas Reyes. Sigue, no, si lo estuve escuchando. Y como la venganza es un plato que se sirve frío, vamos a ir poco a poco. Vamos a ir poco a poco. ¿Quiénes son, Tirsa, los que se dan el gusto de semejantes vacaciones? 3 meses de vacaciones. ¿Cómo estás, Javier? Bueno, sí, gracias por ¿verdad? Sí, efectivamente, Roberto Rivas, porque no ha aparecido. Entendemos que está de vacaciones con gastos pagados por el Estado, ¿verdad? Porque ¿alguien lo ha visto? Pues a mí no me interesa cruzarme con él. Sí. Y el otro es don Carlos Pela. Pues se está viendo. ¿Y Javier? Y Javier Reyes. Y Javier Reyes. Sí, espérense, déjenme que voy a ir poco a poco a responder, porque iba apuntando algunas cosas, ¿verdad? De las barbaridades que me dijeron en esta sala. Un saludo a todos, ¿verdad? Y gracias por esperarme. Sí, porque la gente decía, te estaba reclamando, ¿viste? Además nos hicieron bullying por tu culpa. ¿Y por qué? Sí. Es verdad. ¿Quiénes hizo bullying? La gente cruel. Bueno, así es este mundo, ¿verdad? Sí. Bueno, estamos a los Cuatro Vientos, 5 de la mañana. Se transmite en su edición original. Se retransmite a las 2 de la tarde en Radio La Primerísima. Retransmite Radio Caribe en Bilwi, en la región autónoma del Caribe Norte. Y se transmite en televisión los lunes y martes por Extra Plus y los martes por RTV Paraguaco y Chontales. 26 de febrero. Hace 40 años Monimbó a esta hora estaba levantado. Monimbó tenía ya varios días de estar convulsa la situación en Monimbó y en Masaya en lo general, pero el 26 marca un punto importante en este levantamiento de Monimbó hace 40 años, en 1978. Eso le dio a la naciente revolución sandinista muchas de las características que se volvieron emblema. La máscara, el uso de la máscara, la bomba de contacto, las tácticas urbanas diferentísimas a todo lo que se había conocido hasta ahora. Realmente para mí que fue el punto que marca en las ciudades y a nivel nacional, ¿verdad? El cambio total de la guerra, pues ya pasa a ser una insurrección que comenzó a ser vista y avalada por muchos países, la comunidad internacional y sobre todo internamente. La gente tomó de alguna manera los levantamientos de Monimbó, como ya habían ocurrido los de octubre del 77. La gente comenzó a ver que era posible un triunfo, que era posible incorporarse y que la juventud tenía ese papel. Para mí que eso le dio una proyección internacional, además pues, cerca de Managua y los corresponsales estaban aquí, era en otra época, no había internet, todo era por teletipo, por teléfono, no se tenían las facilidades comunicativas de ahora, pero eso le dio y no solo eso, pues también en León, también en otras ciudades en donde hubo levantamientos, pero Monimbó es insustituible como ese punto de inflexión de la revolución sandinista. Y recordemos las circunstancias nacionales en que ocurrió, ¿no? Tenía un poco más de un mes de haber sido asesinado Pedro Joaquín Chamorro. Sí. Había habido una huelga empresarial y se coincidieron esos eventos, pues, y Monimbó se levanta por la represión, entra la guardia con furia, pues. Después del asesinato, porque Camilo Ortega, Arnoldo Cuán y
El tercer caído, no recuerdo. ahorita, ¿no? Moisés Rivera, Manuel de Jesús Ruiz, Francisco López, Julio Madrid, Domingo Ruiz Cajina, Sí, Miguel pero todos ellos son de Antonio la Vázquez. insurrección, lo que estás mencionando. Estamos hablando de los abogales, que fueron En los abogados es Camilo Ortega, Arnoldo Cuán y Moisés Rivera, ¿no? que son. Camilo lo capturan vivo y lo vienen a asesinar a Managua, aunque después dijeron de que había muerto allá, mentira, lo asesinaron en Managua y lo torturaron. O sea, esos son eventos dentro del frente muy importantes, pero las circunstancias nacionales son a partir del asesinato de Pedro Joaquín. Sí, el país ya estaba en una inestabilidad y en una crisis que ya era irreversible prácticamente, pues. Uno no se imaginaba en esa época la salida de Somoza, la caída de Somoza, que se fuera en cualquier momento, que se fuera producto de una guerra. Era inimaginable después de tantos años de dictadura, ¿no? Y además la fortaleza que aparentaba, ¿no? Los tanques, las tanquetas, los guardias armados hasta los dientes. Ahora, Monimbó también marca la toma de la revolución por parte de, digamos, de la juventud. El elemento juvenil es sumamente importante en eso. No, digamos, comandado por el Frente Sandinista, obviamente, pero eran personas que se empezaron a sumar de una manera espontánea, ¿no? Y a combatir en una situación totalmente extrema, pues de un lado una institución armada organizada y del otro lado grupos guerrilleros armados con pistolitas, con máscara y con bombas de contacto. En eso tuvo mucho que ver el movimiento estudiantil, Sí. todo como la movilización, o sea, la gente en las universidades, el movimiento estudiantil de secundaria, que fue también muy importante en las ciudades. Pero el de secundaria es más tarde, a partir de abril de ese año, el 78, que se arma la huelga nacional por los presos políticos. Pues no lo miraría así, porque decir, desde lo que estaba en secundaria y que estaba organizada en la AES, pues ahí, o sea, ya estaba vinculada al frente, pero también teníamos el trabajo de la AES. En las calles nos empezamos a tomar 77, 78, o sea, y fue también muy importante la movilización de los estudiantes, los núcleos de los tirabombas, los que te iban a poner los famosos Miguelitos, tirar los Miguelitos a las calles, todas esas cosas, pues yo creo que fue muy Hablando de importante. Miguelito, el entonces Monseñor Miguel Obando y Bravo adquiere ahí también una relevancia importante, ¿no? Como ese mediador que está buscando el fin de los conflictos, ¿verdad? Su imagen entrando a Monimbó, ¿verdad? Con una bandera blanca solo, pues también se convirtió en parte de las imágenes, perdón, de esa época, ¿no? A propósito de que alguien estos días le recordó que se va a ir al infierno. Vamos a hablar de eso más adelante, ¿verdad? Habló el padre Uriel Molina. O al menos contó una anécdota en la que se mencionó infierno y se mencionó traición y se mencionó inocencia y esas cosas. Pero eso más adelante. Ahí adquiere el Monseñor también, o acrecenta también Monseñor Obando en esa época, pues su imagen de una figura que estaba del lado de la población. Pero bueno, volviendo al 26 de febrero de 1978, marca un punto de inflexión en el levantamiento popular. Ya la insurrección ya no es solamente la guerrilla sandinista en la montaña, venida a la ciudad, como sucedió en octubre del 77, en San Carlos, en Masaya mismo, en Carazo. Ya aquí hay un levantamiento popular espontáneo que el frente más, es decir, luego del levantamiento en los primeros días, porque el levantamiento es más o menos hacia el 15, 16 empieza a bullir, ¿verdad? Y entonces ante eso el frente se pone al frente de esta ebullición popular, ¿verdad? Y es ahí donde entra Camilo Masaya, Camilo Ortega, ¿verdad? Arnoldo Cuán y los otros, ¿no? Pero
Es decir, es una cuestión espontánea, y esa cuestión espontánea, ese levantamiento espontáneo, se va a venir produciendo más tarde, luego en septiembre del 78 nuevamente. Que como decía William, fue Sí. fue de autodefensa. Es que todo comenzó con la represión, que fue nacional. Con el hastío por la represión, porque no es que a partir de esos días empieza la represión. Me refiero a que después de lo de Pedro Joaquín, Una represión salvaje. Sí. fue a nivel nacional, fue masivo represión y salvaje, además terrible. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en Monimbo? Realmente un levantamiento popular, ¿no? Que el frente sabe aprovechar y ponerse a la cabeza. Pero también ya había un trabajo del frente importante. sí. Claro. Más allá, pues no es una cosa de que hubo la gente se levantó, entonces llegó Camilo Hino. Fue al revés. Ya había todo un trabajo del Frente Sandinista de años. Sí. Y Hilario Sánchez. Sí, pues, pero lo que digo es que ese levantamiento de febrero no estaba planificado para febrero, pues. No, para ninguna fecha. No, para ninguna. Es decir, no era parte del plan de toma de ciudades o de la ofensiva del frente. Ve, yo quisiera rendir homenaje a una compañera. O sea, yo creo que las pequeñas cosas son siempre las que, si unís las pequeñas cosas, se hacen los grandes eventos históricos, ¿no? A mí me tocó estar en Panamá durante algunos meses antes del triunfo de la revolución, y ahí yo conocí a montones de personas que se involucraron en los comités de solidaridad y que fueron vitales para albergar a los muchachos y las muchachas que venían de Cuba de entrenarse, o iban a Cuba a entrenarse y después salían para Nicaragua a los distintos frentes de guerra. Una de esas compañeras era Lidia Branchetti, de origen italiano, cuya hermana Silvana fue la última esposa de Chucho Martínez. Lidia falleció ayer de un infarto después de estar luchando contra el cáncer. Y lo que yo recuerdo de Lidia Branchetti es una mujer vital, alegrísima, una italiana, pues, alegrísima, y de una generosidad enorme. Pues en su casa, ahí se podía ir a comer, ahí se podía albergar guerrilleros, ella podía realizar distintas iniciativas de ayuda al movimiento sandinista, y quería rendirle homenaje hoy, por lo menos hablar un poquito de ella y que la gente sepa. Pues hay mucha gente que jamás vamos a conocer ni su historia ni sus nombres siquiera, y que sin ellos el movimiento guerrillero no hubiera tenido la vitalidad final que nos ayudó al triunfo sobre la dictadura, pues, y una de ellas es Lidia Branchetti. Un saludo a sus hijas Iliana y Teresa, en la Tere, que están allá en Panamá para sepultar a su madre. Y hablando de efemérides, ayer fue el 28 aniversario, así es. 28 aniversario de las elecciones del 90. 28, si Sí, no me 28, equivoco. ¿Eh? sí. Pues hablando de aniversario, porque a muchos se les quiere olvidar, pues solo es una parte de la historia y no toda. La primera derrota electoral del Frente Sandinista en elecciones. Ya en el gobierno. Pero bueno, tocando efemérides. Y fue domingo. Y fue Sí, domingo, sí, fue. Entonces, como a esta hora estábamos esperando si era cierto o no era cierto que ya hemos perdido, como a las 6 aparece Daniel con toda la plana mayor del frente anunciando la derrota, ¿no? Yo salí del sistema sandinista de televisión, eran tal vez las 4:30 de la mañana. Y en la ruta hacia mi casa pasé frente a la UCA, donde estaba todo listo y efectivamente fueron momentos tristes. Pues momentos tristes, no solo darte cuenta de lo que había ocurrido, sino además que el espíritu nacional, el espíritu del país, al menos de los sandinistas, estaba en un limbo. Nadie sabía nada hasta que Daniel Ortega salió y reconoció la derrota. Bueno, ya últimamente la desconoció, pues, porque nunca ha perdido. Pero lo que yo bastante invicto, ¿no? Lo que yo más recuerdo del 26 es el silencio. Ah, sí. O sea, un silencio Ahí no había nadie en esa. Fue una cosa, o sea, nadie celebró nada, pero además había miedo. Por lo menos entre los sandinistas había miedo. Una incertidumbre enorme, porque nadie sabía qué iba a ocurrir. Sí, No hay miedo, sí. Yo recuerdo a todo el mundo buscando su chopo porque ahí no sabía lo que venía. Pues recordamos que Virgilio Godoy tenía un discurso durísimo. Así es. Enrique Bolaño, hablaban de matar sandinistas en esa época. Después eso se fue
diluyendo. Bueno, en el vino un tiempo. periodo de inestabilidad, cierta violencia, inestabilidad política, y después vino grupos armados. Pero que también hubo un discurso, un discurso de odio, un discurso de desaparecer a los sandinistas, de matar sandinistas, de borrar todo vestigio supuestamente del sandinismo, acabar con el ejército, acabar con todo, hasta con los murales. Acabó el troglodita Arnoldo Alemán, murales, Humberto Belli, cuando ya llegó a murales, ser ministro, desapareciendo los nombres de los murales colegios. bellísimos, pues, Desapareció el los- Museo de la Alfabetización. Después de eso a mí me tocó ir a un par de manifestaciones en las que también le juramos a todo el mundo que no iba a pasar nada. Ya anduve en las calles después de eso. ¿Cómo? No te- En los días después de esta fecha, hace 28 años, Y el 28 hubo de manifestaciones, hubo del frente, ¿verdad? Que salió a las calles a prometer que el que levantara un dedo, pues iba a defenderse el frente. Sí, Y el- yo Sí, que si estuve no- ahí también, no, ¿verdad? que si no nos hubieran desaparecido. Yo estuve ahí también con Si los no, con historia, yo ¿verdad? también, si no nos hubieran desaparecido. Vos estabas muy jovencita. Pero, No importa, pero tampoco soy ignorante ni idiota. No, claro, Sí. claro, claro. Recordemos además que el 28 de febrero fue la famosa asamblea en el Olof Palme. Esa Bien, asamblea, también. no se- de esa asamblea no se ha dicho nada. Bueno, pues. Tuve el privilegio histórico de estar en esa asamblea y Escuchar a algunos ahí jurar lealtad y al Sí, año siguiente esa- están en otros esa- ¿Y lugares. dónde están asamblea- ahora? ¿Quién sabe? esa asamblea fue... No, si te puedo decir dónde están ahora, pon nombre y apellido, algunos de ellos. pues. Pero en fin, Y después de eso es que se sale, de los Olof Palme se sale a la Plaza de los No Alineados. Y ahí es cuando Daniel habla de, De- gobernar desde abajo. sí, ok. 28 de febrero del 1990. Bueno, hablando de cosas tristes, ya podemos cambiar el tema. No, todavía? espera, porque yo todavía quería tocar una del 27 de febrero del año 83. San José de las Mulas, un caserío inmerso en la Sí. montaña. Tiene un destacamento de miembros de la Juventud Sandinista organizados en los batallones 3062 y 3072 que están realizando ahí o están efectuando trabajo político con la ciudadanía, y una fuerza de tarea enorme. Lo superaba en cantidad, qué sé yo, habrá sido que 10-1 tal vez. Cae sobre ellos por la madrugada, prácticamente aniquilando a casi todos. Son unos cuantos sobrevivientes los que quedan de San José de las Mulas el 27 de febrero de 1983. Dolorosísimo. Fuerte, fue. Que después marca la visita del Papa. Sí, Sí. Ya vamos a llegar a marzo. Marzo es, ¿verdad? marzo. Marzo. Efectivamente. Sí. Pero Y qué rápido es el tiempo, ¿verdad? Desde el frío es como más sabroso, ¿verdad? Porque uno los está oyendo a ustedes, sabe que tiene calor, pero allá pues un poco más frío, un café sabroso también. ¿Te estás quejando del café de aquí? No, el café es excelente, pues, pero le digo, es sabroso escucharlo desde el frío a ustedes. Pues, porque- Claro, o sea, esos lujos no los podemos darnos, los Claro. pobres miserables. yo les dije que esto va a ser largo también, así 2 meses. No, por eso, disfrutando de tus fortunas. Seguimos hablando de cosas tristes. Ah, ¿verdad? Nuestra selección nacional, pues yo creo que ahora sí ya sabemos la selección que que tenemos. vamos a barrer. Fui el Yo no sábado. dije eso. Yo no dije eso. Fui el sábado a ver el juego triste del sábado. Todos fueron tristes. Ese pues. fue el peor juego, sí. ¿Mm? Ese fue el peor. Totalmente. Por el marcador. Pero mira, son 36 hits los que le pegaron a Nicaragua en 3 juegos. Más de 10. Y fueron 17 carreras contra 6 que se acumularon. 17, usted me corrige. 17 carreras en 3 juegos. Una semiselección nacional de Cuba que no jugó bajo ninguna presión excepto ayer, domingo. Y el primer juego, que fue un marcador de 6 Le- carreras por 5, creo. si no me Pero equivoco. no fue una selección de Cuba metiendo el acelerador a fondo ni tomando en serio el juego, pues. No baja un campeonato y sabes que si no gana ese juego está fuera. Nuestra selección está pobre en términos técnicos y en términos de juego, ¿verdad? No parecía un equipo. No parecía, efectivamente.
Mira, jugadas que se supone que se las aprendes en pequeñas ligas, ¿no? Como cerrar un doble play el sábado. Estoy hablando del juego del sábado, ¿verdad? Donde se hicieron barbaridades como esa, mientras los cubanos te enseñaron en 3 innings seguidos cómo se hace un doble play. Y los nuestros parecían muchachos que estaban aprendiendo béisbol. Esa es la verdad. Mira, no tenemos ningún pitcher que llegue 90 millas para empezar, ¿verdad? 2 pitchers que el uno abridor y el otro relevo, que con una curvita, que con un slider y con un cambio de bola se comieron a la selección nacional. Si no es bola recia, estos muchachos no batean. ¿Qué significa eso? No sé, usted me corrige, pues, pero es falta de escuela, falta de entrenadores. Y me plantea, hombre, estos son profesionales, se dedican a esto todo el tiempo. Es decir, ¿qué esperar de eso? A mí lo que me parece muy triste es que 46 años después sigamos haciendo honores a la victoria del 72. O sea, y digo, pero ¿cómo es posible? Y la del 2001 en y llevamos cuántos, creo que son 21 derrotas seguidas. 21 derrotas consecutivas. Contra Cuba. Pues, o sea, eso prima más una victoria de hace 46 años que el rendimiento actual. O sea, eso te habla, me parece a mí, de la debilidad del desarrollo del béisbol en Nicaragua. Que sí tiene que ver que se han ido muchos para Estados Unidos y que ahora no pueden jugar, de acuerdo, pues, pero los cubanos es peor. Sí. La sangría que ha tenido Cuba en los últimos 5 o 7 años ha sido salvaje. ¿Te imaginas nosotros jugando contra una selección de los cubanos que están en Grandes Ligas? No, seamos serios. No, pero es que ni sumando los que nosotros tenemos en Grandes Ligas. Así es. No, porque ¿quién fue? Carlos Teller, ¿qué nivel está? ¿AA o AAA? AAA. Carlos Pues. Teller. Y yo lo vi y no tiene nada. Hizo un buen trabajo en sábado. En Venezuela, Venezuela, hizo un buen trabajo en Venezuela, incluso fue muy importante para la clasificación de su equipo, que luego estuvo en la Serie del Caribe. Sí. En la Serie del Caribe no le fue bien, tuvo una salida horrorosa, ¿verdad? Pero bueno, es de los mejores lanzadores de este país. Mi punto es el siguiente. Ahí está dicho todo ya. ¿Qué? ¿De qué? Lo de Carlos Teller. Por eso. Y de nuestro picheo. Nuestro picheo es muy pobre, ¿no? Sí. Si vos le metes, o sea, ahí están los mejores. En esa selección nacional están los mejores. Decime un nombre que haga falta. De los jugadores nacionales, decime un nombre que haga falta. Ninguno. Ahí están esos son los mejores de nosotros. De eso estamos hablando. Por eso, esos son los mejores de nosotros. Creo que aterrizamos. ¿Verdad? El fin de semana aterrizamos con la semiselección de Cuba. Ese es nuestro béisbol. Pero ese es el béisbol de nosotros. Exacto. Y esos son los mejores jugadores. ¿Quiénes hacen falta? Los que están en el máximo nivel. Éramos Ramírez, Juan Carlos Ramírez y Cheslor. Y ahí los otros que están en el sistema de ligas menores. Esos son los que hacen falta. El chavalo Raudes, que es muy bueno, Ronnie Raudes, que fue incluso muy, muy importante para los centroamericanos en el último juego con Panamá, un chavalo valiente, además con muchos recursos. Pero eso es lo que tenemos, eso es la selección nacional. De eso estamos hablando. Sí. De eso estamos hablando. Yo creo que pusimos los pies en la tierra y hay que sacar ahora conclusiones para mejorar. Pero fíjate que hubo algunas individualidades. Yo no sé pues si ustedes las vieron, ¿verdad? Yo más allá del resultado, aunque se burlen ustedes de mí. Ay, es que vos estabas en los palcos allá arriba. ¿Cuál pues? palco? No estés de loco. Yo estoy hablando de individualidades. Gritos, pasaste pues. 3 meses de vacaciones. Así que me van a decir ustedes están en los palcos. Pasaste 3 meses de vacaciones. Espérame. Pero hay algunas individualidades que por ejemplo, jugadas muy buenas. Por supuesto. Elmer Reyes, la jugada del sábado de Elmer Reyes. O sea, Elmer Reyes. Hubo una jugada en tercera base y una desafortunada en tercera base. Y por ejemplo, viste, creo que fueron 3 jugadas de Iván Marín, el shortstop, que fueron espectaculares. Sí, pero mira, yo estoy esos hablando muchachos no corren, que no los ponen a correr. Por eso yo estoy hablando de las individualidades. Por ejemplo, Elmer no está en Grandes Ligas. Muy bueno. Porque es chiquito. Elmer estuvo por circunstancias ahí medias complicadas. No, ni modo, se le cruzaron el camino, él solito se ahorcó. Pero por ejemplo, otras individualidades importantes, Norlando Valle estuvo muy bien, que son de una generación de jugadores, de peloteros buenas.
Pero toda la vida estamos en ese plan, justificándonos. No, yo no estoy justificando nada. Estoy hablando de individualidades que me gustaron, que fue bueno verlas. Pero ¿sabes qué? Hay algo que creo que no se refleja a nivel nacional. Todos los fines de semana vos podés revisar páginas de los departamentos con ligas campesinas, ligas de todo tipo en todo el país. No es, bueno, excepto el departamento de Managua, pero después hasta béisbol femenino hay ahora. En hubo juegos el sábado, ayer hubo el León. Pero lo que quiere decir es que hay una enorme camada de peloteros que ahí están, que yo creo que lo que falta es el trabajo de los equipos de andar buscando esos peloteros. Falta un sistema, sí. Por ejemplo, yo recuerdo que el Poder, por ejemplo, le llegaron un montón de muchachos de las ligas de San Francisco, de Tipitapas, de Matiares, y a los 2 días ya los habían votado a todos para quedarse siempre con los mismos. Entonces, y después resultó que anduvieron en otros equipos y fueron buenos elementos. Lo que quiero decir es que yo creo que aquí hace falta algo, yo no sé qué es, pero hace falta algo que estructure en forma piramidal todo el sistema de béisbol que hay en el país, que es natural. O sea, que ocurre en todos lados. O sea, hay ligas por todas partes de béisbol y no se refleja, me parece a mí, a nivel de ni siquiera el Tomares. Pues. Ahora, la barra, ¿para qué? Pues los 3 días estuvieron full, ¿verdad? Increíble, ¿no? Buen espíritu y todo. Me parece que todavía a nuestra barra le falta como algunos eslogans, algunas consignas, ¿no? Que los ponga más en movimiento, pero la gente estuvo hasta el final. Sí. En todos los juegos. Es más bonito con las camisetas y todo eso. Se gastó mucha plata, la gente gastó mucha plata en darle una identidad a la barra, una identidad nicaragüense a la barra. Lo único, por ejemplo, en el caso del estadio, yo creo que deberían de revisar eso, porque solo dejan una entrada. Porque la entrada que está frente a la uni, está cerrada. Porque por ahí entran algunos personajes. Sí. Y entonces eso se te forma un caos impresionante a la entrada y a la salida. Es decir, vos no podés salir, solo hay 2 puertas en las que puedes salir. Otras 2 están cerradas hasta que salgan los personajes. Entonces, a mí me parece absurdo. Eso es además una situación de emergencia, eso es una irresponsabilidad. Que si quieren protección, que se vayan antes. A propósito de eso, 40 minutos para salir del estadio, eso es una locura. Además, es como cuando entra el cardumen a donde están la zona de los tiburones, los dueños de los parqueos, que yo no sé quién se los dan y cómo es, pues, pero 100, 150 pesitos, no te bajabas, ¿viste? 100 pesos el carro, los privados, no los del estadio, que además es muy chiquito. Pero a propósito de emergencia, hacíamos una observación hoy, que un estadio donde hay 5.000, 10.000, 15.000 personas, debería educarse antes de comenzar el juego a la gente de qué hacer en caso de un temblor o un terremoto, ¿verdad? Porque es cierto, tenés el campo abierto, estás seguro de que ese es un edificio bastante, debería por lo menos ser resistente a un sismo, pero no sabes por dónde. ¿Cuántas salidas hay al campo? Solo hay una a cada lado. Entonces, a la hora de que comience a temblar eso y que la gente quiera salir y el pánico se apodere, eso va a ser un desastre. Porque es cierto, van a abrir esas puertecitas. Pero cuando 5.000 personas quieran salir, que es lo lógico que te vayas al centro o al área al parque, pues. Más que afirmación, yo lo dejaría en pregunta, eso de las puertecitas. Es que hay 2, fíjate. Por eso, pero ¿van a abrir esas puertecitas a la hora de la emergencia? ¿O las va a abrir la gente, pues, al final? Hay señalización interna en el edificio, ¿no? Ruta de evacuación, esto y lo otro, y afuera hay un rótulo que dice punto de reunión. Exactamente. Pero no sé, a mí me quedó la duda, pues, de que por lo menos debería haber un aviso. Bueno, ahora espérate Japón. Japón es en agosto. La gente. En agosto. Bueno, Japón le va a sacar la mugre a esta selección, pero en fin. 130 Córdoba, la cajilla de huevo. Y los chiquitos te los podés hallar en 120, 115 en el oriental, pero ya 130 Córdoba, el huevo regular, me parece que es un costalazo.
La libra de frijoles anda todavía por los 17 pesos. Por lo menos ayer así la compramos en la casa. Estuve hablando con un productor de Matagalpa que me dice que ha llovido tanto que el apante tiene un gran signo de duda encima, ¿no? Eso significa que los especuladores van a aprovechar esto. Es decir, si de repente afloja la salida de frijol de apante, porque va a aflojar, ese frijol se va a ir arriba o no va a bajar del todo. Pero los pronósticos meteorológicos para esta semana indican que vamos hacia una normalización del Ponele, clima. pero que mucho Pero frijol ya se quemó. pero ya El hay daño mucha ya está humedad, hecho. Sí, eso es lo que me dicen, que el daño ya está hecho, que muchos productores perdieron sus cosechas por exceso de agua. Pues si Sí. todavía sigue brisando en Managua. Sí. Zona Nueva Guinea, zona de Yalí, de la Dalia, Sigue de lloviendo. Rancho Grande, del Cuá, todo eso ha llovido normal. Toda la zona central de Chontales, Santo Tomás, Villa Sandino, Acoyapa, hasta en el mismo Huigalpa, torrenciales aguaceros todos los días. Y estás comiendo más cebolla, ¿sí? ¿Vos? Vos ya resucitaste la sopa de cebolla. La hacen muy bien en mi casa, te digo, y ahora estoy apurado para comerme la cebolla que trajeron un grupo de comerciantes, pues, que fueron beneficiados para comerme la nacional, así es, esa es la lógica. Y que el precio suba de la nacional y entonces nuestros cebolleros de Cebaco pues estén contentos porque No, y que la vendan. y que la venda, así es. Y eso- Bravo. Esa es la idea, supuestamente. Esa es la idea de ¿no? Orlando Sí. Solórzano. Entonces, en Me vez de imagino que sopa de eso- queso, no sé si veo Orlando sopa de Solórzano tendrá una cebolla. bodega ahí de cebolla él para Sí. pasar comiendo todo el Desayuno, día. almuerzo y cena. Y se Sí. la come como postre, él dice. Sí, sí, sí. Sí, cuando estábamos chiquitos nos decían, bueno, al final va a haber pastel, entonces uno se apuraba con la comida, ¿verdad? Se la tragaba en vez de masticarla porque llegaba el pastel, así es más o menos, ¿no? La libra de queso seco que está en 50 o 55. Que es una grosería, te digo. Pero el queso de crema está en 40. Es decir, queso fresco que se le llama. Pues. Aquí lo hemos dicho en otras oportunidades, ¿no? Que cómo se invirtió la lógica, ¿no? Antes el queso seco era el baratier y el del Sí. pobre. Uno se comía la tortilla con queso y era ese queso, ahora no, ahora es el queso fresco, pues, pero el queso sí no ha bajado a los precios que tuvo hace como 6 meses. ¿Te acuerdas que estuvo en 30 la libra? ¿Qué? En 25 la libra. De ahora no ha bajado de ahí. O sea, hay un problema con la estabilidad de los precios de la canasta básica. Y es objetivo. El litro de leche pasteurizada no te baja de 25 Córdoba, 27. No baja de ahí. El litro, ¿verdad? Porque ahora empezaron a hacer litro, ya no de 900 mililitros. ¿Verdad? Pero estamos hablando de que y en cambio el litro de gaseosa te cuesta 15 Córdoba, creo que es, ¿no? En los absurdos de este país, pero bueno. Entonces, si vos contás las cosas básicas que puede comprar la gente para hacer su comida diaria, las cosas no están bien. El arroz es lo único que se ha logrado mantener, pues el arroz payana te cuesta 9 pesos, 10 pesos la libra, pues, pero es el payana, el chingasteado, pues. Y el azúcar, Bueno, que subsidiado. subsidiada, imagínate, también de las cosas que funcionan patas para arriba, como O puedes sea, me imagino que subsidiar. ahora que el- ya no va a haber pelas, subsidio sí. para la energía, se puede quitar el subsidio al azúcar, ¿no? Sí, sí, todas esas cosas tienen que revisarse, ¿verdad? Hay un montón de gente exonerada, subsidiada y todo eso. Nosotros platicamos con alguna gente el viernes y decían que mínimo, a propósito del famoso salario, ¿verdad? El ajuste al salario mínimo que nunca se ha aprobado y que me imagino que ya el jueves se debe de aprobar, decían que para poder realmente comprar las cosas básicas en la casa y todo eso necesita un salario de unos 10.000, 12.000 Córdoba. O Un ingresos salario- familiares. Sí, un salario mínimo de 10.000, 12.000 Córdoba para poder acercarte y sobrevivir. Y sobrevivir tomando en cuenta los precios de la comida, el tema de la energía, ¿verdad? Ahora como poco a poco se te va a ir, se te va quitando el subsidio, aumentando tu recibo de energía y la movilización de la gente, pues las medicinas que están caras, hay una serie de cosas, pero mínimo 10.000, 12.000 Córdobas para sobrevivir. Y yo creo que a eso no están apuntando absolutamente nadie. O como decía Marx, para reproducirte.
Sí. Sí. Bueno, el gobierno ha estado tomando medidas realmente en el aspecto macroeconómico que de alguna manera van a impactar en la economía familiar. Porque ahora estamos, digamos, preocupados por la economía familiar. El gobierno está preocupado por mantener una estabilidad que hasta ahora le ha dado resultado en términos, sobre todo del macroeconómico, pero está preocupado también por el futuro. Definitivamente hay amenazas a nivel internacional sobre la economía del país y amenazas políticas de parte del sector de los Estados Unidos que están poniéndole presión al gobierno del presidente Ortega. De ahí que, por ejemplo, uno de los temas que hoy debaten los economistas es por qué no hay reales en la calle y por qué el gobierno está comprando, inclusive con subastas de un día para otro, sacando de la calle grandes cantidades de Córdoba, que es precisamente eso, para mantener la fortaleza de las reservas internacionales por si acaso comienzan los problemas. Eso, ¿podrá Nicaragua mantener ese ritmo de seguir comprando y comprándole a los bancos todo el dinero, el Córdoba que está saliendo a la calle? Pues hay dudas sobre eso, ¿no? Y hay dudas que puedan funcionar otras medidas macroeconómicas que se están tomando, que definitivamente pues el Fondo Monetario Internacional volvió a tomar la batuta de nuestra economía, como el caso del Seguro Social, como el caso de los subsidios. Todo esto es impuesto por el FMI, por los organismos. Pero hay otros aspectos, me parece a mí, pues uno de ellos es que le están diciendo a Nicaragua y a toda Centroamérica, mira, tené cuidado, puede venir otra crisis, ahorrar. Sí. Básicamente es eso, pues buscar cómo ahorrar, tener un colchón fiscal, te dicen, porque puede venirte otra crisis internacional, estamos hablando. Pero es que Nicaragua tiene otro problema, Pero, William, y es NICAAC. Sí, pero son las presiones. Pero estamos hablando en términos estrictamente macroeconómicos. Ese es el principal indicador, no indicador, la recomendación, a ver, ahorrar, porque sí, puede venirte una amenaza. Y lo otro también es que recordemos que hay una presión, digo, para ahorrar necesitas más recolección de impuestos, más recaudación de impuestos y más una reducción del gasto, sobre todo el gasto corriente, no el de inversiones. Entonces, si se hace una restricción del gasto corriente, esto se traduce en menos consumo de las instituciones de servicios públicos, por ejemplo, o reducir personal, sobre todo los que están contratados por fuera, los que no son de planilla fiscal. Es decir, hay una serie de medidas que va a tener que tomar el gobierno, o que está tomando el gobierno, para apuntalar el ahorro fiscal. Sobre todo que vos no tenés ahora gente que te venga a regalar dinero para compensar tu déficit fiscal, como ocurría hace 15, 10 años. Ya no existe eso. Tenés que vivir con tus propios fondos y compensar el déficit con los préstamos que te vienen, sobre todo para carreteras y para infraestructura en general, infraestructura hospitalaria, educativa y carretera. Entonces yo creo, si vemos perspectiva de 2, 3 años plazo, aquí va a haber que apretar la faja para tener ese ahorro y ese colchón que necesita el país para enfrentar una emergencia, porque como la del 2008, pues que recordemos lo que pasó en el 2008, cierres de zona franca, baja, un desplome de las exportaciones, etcétera. No, hay un hecho internacional que es el que vos planteabas, ¿verdad? Inclusive esta semana, fin de semana, hubo una reunión de entidades fiscales en donde hacían ese tipo de advertencia. Ojo con los gobiernos, que la tentación va a ser gastar. No tener la voluntad de apretarse la faja por razones populistas o por razones de gobierno, como lo querrás llamar. Pero es un hecho que Nicaragua tiene una doble presión sobre eso, y son las presiones políticas. Vos lo decías hace un momento, es decir, hace algunos años, 10, 20 años, tal vez el Fondo Monetario decía: Nicaragua, no te preocupes, aquí hay $100 millones de reserva por si te llegas a quedar sin dinero para pagar el petróleo, el fondos de libre disponibilidad. O los europeos que venían y decían: ¿cuánto tenés en el presupuesto? ¿Cuánto tu déficit en el presupuesto? Bueno, es X cantidad, aquí tenés una parte. Eso se acabó. Sí, pero a cambio también te ponían oficinas interventoras en los ministerios, ¿verdad? También, bueno, pero entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es la disyuntiva? O sea, realmente no era ayuda, te voy a intervenir, y además mucha dignidad, beneficio a mis empresas, además. Mucha dignidad, pero con los bolsillos vacíos.
Sí, esa es la disyuntiva que pero lo que los europeos hacían, que se las pican de muy democrático, que los europeos hacían era, te doy 100 millones, ajá, pero en el Ministerio de Salud yo voy a decidir las políticas y tengo mi oficina y la ministra o el ministro de turno me van a venir a rendir cuenta a mí. Eso es lo que ocurría. Eso se acabó en el 2007. Eso se lo hacían a los gobiernos de derecha, como decimos. A Daniel Ortega no le exigen eso. No, porque ya no existen esas oficinas. Si una de las cosas que se desmantelaron son esas. Por eso habían oficinas. Y ahora no hay bolsillos, ¿verdad? Y ahora no tenemos nada en los bolsillos. Pero bueno, yo no veo eso, que no exista nada en los bolsillos. A ver, ¿cuánto es la reserva de millones de dólares que tiene el país? Nunca ha estado tan alta como ahora. Por eso, pero entonces, por una obligación del Fondo Monetario. No, ¿cuál obligación? Si Nicaragua eso. No tiene ningún acuerdo con el Fondo Monetario. Tiene su propia disciplina fiscal. Está haciendo exactamente lo que el fondo le dice. ¿Seguro social? No, falso. Revisar todas las recomendaciones que hicieron sobre el seguro social no se aplicaron. Y se van a aplicar. No lo creo. Mira, nosotros ya no vamos a agarrar los 65 años, pero nuestros hijos y nietos sí, ¿verdad? Sí. Claro. Sí, pero esta falta de circulante, ¿cómo está afectando ahorita? Mira, cuando hay pocos reales en la calle, ¿sabes quién te lo dice? Que es un termómetro, pues. El que vende los semáforos. ¿Cómo está la venta? Se bajó. El comerciante siempre se está quejando, incluyendo el del semáforo, ¿verdad? Pero cuando ya reiteradamente te dice que la gente no está comprando en los semáforos es porque no anda en los bolsillos, ¿no? Pero eso significa que aquel dinero que vos ahorrás, que metes a tu banco, de alguna forma lo tenés ahí, el gobierno lo está comprando. Y está pagando sobre eso, obviamente, intereses. Pues, aquí la banca, como siempre, está ganando montones de plata. Entonces, el aseguramiento de las reservas internacionales más la estabilidad de la moneda es un desafío que vamos a ver qué tal sale. El gran motor de la economía este año, ya lleva como unos 3 o 4 años que está así, es la construcción de carreteras. Y este año hay un montón que está la de Guapí, está la de Matiguá Río Blanco, está la carretera de Bluefield, siguen de Mulucucú hasta Ciuna y van a seguir hasta Puerto Cabello. Esas carreteras generan mucho empleo directo e indirecto y mucho dinero que circula, sobre todo en esa área del país. Es el gran motor ahorita, porque el consumo privado se ha desplomado en electrodomésticos, en automóviles, etcétera. Pues, también yo no sé cómo estará el crédito privado, es decir, las tarjetas. No, se ha endurecido. Mira, se ha endurecido, pero no sé qué tanto la gente está tarjeteando. Yo creo que ya es menos. Pues hace años viene tarjeteando, pero en fin, hoy en día va a ser peor. Ahora, la burbuja de la construcción yo creo que ya comenzó a desinflarse, ¿verdad? Y lo veníamos advirtiendo. Eso en las viviendas ya tiene varios años, y 4 en años. edificios también. Pero en la construcción horizontal no. ¿Cómo no? En la construcción horizontal no. Estamos hablando de carreteras. Pero espérate, pues ya vamos a llegar a ese punto. Eso está asegurado con los préstamos del BID, del BESI. Mira los hospitales. Si algo ha tenido, digamos, de hábil el gobierno en este aspecto es que cuando vio que venía NICAAC, que es el cierre de tu ventanilla más importante para financiamiento de carreteras, de préstamos de carretera y todo eso, lo que hizo el gobierno fue comenzó a buscar otra fuente. Encontró el BESIE. Hace rato el BESIE viene financiando. Encontró el BESIE como sustituto para préstamos para construcción de carreteras y tiene un enorme paquete que se negoció mientras Conrado estuvo en esa institución. O sea, empezó a contratar préstamos. La cartera con el BID es voluminosa. Eso del BESIE es la más alta eso del BESIE, en la historia de las relaciones. Sí, pero eso del BESIE era un fondo que ya estaba contratado desde mucho antes del NICAAC. Incluso yo conversando con Néstor Avendaño sobre eso y Néstor Avendaño dice, ahí está ese fondo del cual puede hacer. Y la cartera con el BID es enorme. Sí. Con escuelas, con hospitales, y tiene que ponerse las pilas el gobierno si es que llega. Pero si es ejemplar la ejecución del gobierno en esa área. El presidente Obama le dio respiro en sus últimos años. No estimuló NICAAC. El presidente Trump le ha dado 1 año, ya lleva 2. Entonces el gobierno lo está aprovechando justamente para empezar a amarrar paquetes de mediano plazo
previendo esa posibilidad. Ojalá Pero que acuérdate que la Nicaragua gestión- nunca se dé. Pero ¿verdad? Javier, la gestión de un, No. de un préstamo no es de un año para otro. No es así. Tarda mucho tiempo porque presentar que el estudio de factibilidad, después el proyecto, Exactamente. después buscas ver la aprobación de los distintos directores, eso es rato. Yo creo que las fuentes que ha buscado el gobierno son otras, por ejemplo, el Eximbank, Los coreanos. los coreanos. Por eso, porque está Japón. buscando alternativas. Pero eso es correcto. Sí. No, eso está bien, me parece bien. Diversifica sus fuentes de Me financiamiento. parece bien siempre y cuando no sea para evadir las presiones que te están poniendo ¿Y por por qué razones. no? Porque lo que te están pidiendo es que se hagas un país Pero ¿por qué no vas a democrático. evadirla? Porque lo que te están pidiendo es que hagas un país democrático, un país donde se Lo que estás cumpla pidiendo. la constitución. Bueno, entonces, para evadir eso, lo que decía, bueno, si vos me la cerrás por Tenemos aquí, que aplicarle- yo no voy a otro lado, pero yo lo voy a cambiar. Javier, pero- Ese es el pero problema. tenemos que hacer una NICAC para Estados Unidos, ¿no? Mira, No, todas no, las no, matanzas no, de no. los chavalos. No, hablemos en serio. No, pues güey. en No serio. podemos. Hay que buscar la democracia en Estados Unidos. Está terrible eso, mano. Si La Nicaragua matanza de está cipote, haciendo todo eso, si el gobierno de Nicaragua está haciendo todo la eso para expulsión de los evadir, inmigrantes, hacer un país el abandono de las escuelas democrático públicas, o sea, la democracia en Estados poder Unidos es muy cumplir frágil. con las normas básicas. Lo que pasa es que este mundo está al revés, ¿verdad? Javier, pero hay que hacerle un NICAC a España también. Mira cómo están echando presos a Por los eso, cantantes ahora. Peleémonos con todo el mundo. Oye, pero- pues si están echando presos a los cantantes por Mira. cantar. O sea, es increíble. Lo de España es increíble. Bueno, es la madre patria. Pero no, no es no así. hablemos de nuestra No, no madre. es ¿no? así. Porque- No se puede tocar al tal rey, que es cualquier babosada. No se le puede tocar ninguna canción. Y están presos ahora los Por eso, cantantes. insisto, Bueno, hay que hacer una única acta ahí a los el los gobierno españoles. tiene que reformar el rumbo que lleva, ¿verdad? Se lo está pidiendo la comunidad internacional. Que la comunidad internacional. Cuando aquí, Estados cuando Unidos. aquí los europeos, Y los ni siquiera finlandeses, los Estados Unidos, nórdicos un sector. dijeron, el gobierno de Nicaragua es un gobierno que no cumple con las normas constitucionales, la corrieron. ¿Quién lo dice? Cuando aquí estuvieron los nórdicos y traían dinero y todas esas cosas, Y pues los siguen- corrieron, ¿verdad? Pero se siguen trayendo. ¿Cómo fue que le dijo el país? No hay un montón de programas. Sobre todo No, para la ya no, infancia. no, se acabó. Todo eso se acabó. No, hombre. Bueno, vamos a hacer una pausa en esta edición de A los Cuatro Vientos, aunque esté candente el asunto. No, todavía no, Vamos- todavía no me Todavía no caliento. está candente. No, todavía no, vengo frío, todavía Venís vengo de frío todavía, ok. Lógico. Vamos a hacer una pausa en esta edición de A los Cuatro Vientos. Regresamos en breve, el debate continúa. A los cuatro vientos.
A los cuatro vientos. Cinco con 54 minutos en la mañana, 2:54 en la tarde. Estamos a los cuatro vientos y el debate continúa. ¿Vas a celebrar el 1 de marzo? Hay algo que celebrar. Yo pienso que sí hay que celebrar a los periodistas, ¿verdad? Pero lo que es el periodismo, lo lamentable que está, las condiciones en que se encuentra, es para darte tristeza, ¿no? Los periodistas están pasando una situación sumamente difícil en términos de vida, ¿no? En términos de empleo peor, porque no hay para ellos, ¿no? Hoy han sido sustituidos por productos de laboratorio, pero realmente si hacemos un análisis de la comunicación, del periodista y del periodismo, no hablemos de la comunicación porque no es el día de la comunicación, es el día del periodista nicaragüense y no hay que enredarse ahí, ¿verdad? El periodismo está pasando por una crisis que yo no había visto en mucho tiempo. Crisis profesional, crisis de calidad, crisis de credibilidad también. Pero es que el periodista también como tal está en las peores condiciones que uno puede imaginarse en mucho tiempo, ¿no? Porque este es un círculo vicioso. Si vos estás en una situación, en un ambiente en donde, digamos, el producto periodístico tiene una retribución en el mercado, vos podés invertir y mejorar la calidad no solo de las personas, sino también del producto que está sacando. Pero nada de eso ocurre. Ese círculo está roto hace rato, y eso hace, por ejemplo, que el periodismo independiente, o que la producción independiente, llamémoslo así para no enredarnos, que la producción independiente sea muy poca y que además sea desfinanciada, y eso hace que técnicamente sea inferior, ¿no? Efectivamente, la situación del periodismo es lamentable. Por otra parte, la polarización del periodismo también ha hecho que lleguemos a unos niveles de credibilidad terribles y me refiero a que por un lado tenemos el dominio del periodismo rojo o el periodismo amarillista sobre las audiencias versus, digamos, aquellos medios de comunicación que tratan de tener una agenda más amplia, más polémica inclusive, ¿no? Que se ve poco de eso ahora. El debate, exceptuando, y no por decirlo, pues desde el frío yo los miraba a ustedes y decía, estos muchachos están haciendo su trabajo, pero vos no podés decir eso de la mayoría de nuestros medios de comunicación. Han ignorado el debate, han ignorado la discusión e inclusive ignorado las necesidades de las personas. Muchísimos medios de comunicación, por X o Y razón, lo que hacen es sencillamente cerrar la opinión de la gente, cerrar los micrófonos, y eso contribuye pues a que las personas hoy se refugian ¿en dónde? En las redes sociales, en donde pueden expresarse con libertad y haciendo lo que quieran, haciendo a un lado la maquinaria al periodista y a la maquinaria periodística. La situación de los periodistas es precaria. Incluso conozco muchísimos colegas de periodistas de muchos años, pues, que lo que han buscado es cómo hacer otras cosas ajenas totalmente a tu profesión, qué sé yo, pues si podés hacer nacatamales, pues vendés nacatamales, y no estoy haciendo drama, son realidades, no, pues el que quiere entenderlo como drama es su problema. Que pones una tienda, que aprendes a hacer jabones, bueno, con muchos que han aprendido a hacer jabones, a hacer veladoras, a hacer
a poner una venta en la casa. Es decir, ahí es precaria la situación de los periodistas. Mucha gente está fuera de los medios de comunicación. Es decir, algunos lograron, qué sé yo, pues tener su casa o hacer algún ahorro o tener un bien, y bueno, han tratado de explotarlo, pero yo creo que, te digo, con toda la fanfarria que se anuncia el 1 de marzo y la fiesta y felicitaciones, yo te digo, yo no le veo por qué. Yo no le veo por qué. Pues además, lo peor que te puede pasar, y en serio, es tener la guillotina del desempleo mañana, tarde y noche. Y eso no te ayuda. Eso no te ayuda, pues. Y lamentablemente, lo que vos decís es una gran verdad. Lo que vende ahorita es la nota roja. O sea, ese es el periodismo que estamos viendo. Pues eso es que es la basura de la basura, pero eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos viendo. Incluso medios han girado hacia eso, porque bueno, es lo que te renta en detrimento de la profesión. Es decir, hay una situación muy a las 5 de la mañana, muy a las 6 de la mañana, una situación jodida de los periodistas, hombres y mujeres. Pues y no hay organización gremial. No sirven para nada. Ni la UPN, que con todo lo que me puedan decir, un discurserío que se tienen, o sea, nada, pues no reivindican nada, no dicen nada, aprovechan espacios y conflictos como los que hubo en el Colegio de Periodistas para salir ahí y además sin ninguna credibilidad. Está el problema del Colegio del Colegio de Periodistas, no sé si existe la APN, Sí. O sea, en fin. El sindicato, Todo, el periodista parlamentario, hay de todo. Todo está cuestionado, todo está. Y no sé si la misma precariedad o porque ya no te da pena nada, vivir de ¿verdad? Diputados que dan 500 pesos, que te dan cupón de gasolina, que no sé qué, que es una vergüenza. Ve, eso es verdad, mano. Hay diputados sandinistas que están haciendo eso. Sí. Están pagando porque los entrevisten sí. Y para que salgan en los noticieros de televisión o de radio. Y esas prácticas las ves en algunos ONG. Es terrible, terrible. Sí. Algunos ONG y empresarios. Eso es peor todavía. Sí. Sí. Algunos ONG que reciben fondos extranjeros para promoción de la comunicación y que lo invierten en darle al periodista o anuncios que cuestan 1.500 córdobas o 2.000 córdobas. Reporteros que pueden conseguir 3, 4, tal vez con suerte, anuncios y que no lleguen ni siquiera a 7.000, 8.000 córdobas en pautación. ¿Cómo va a vivir un periodista con eso, que además tiene que pagar el espacio? Porque estaba hablando de los independientes, ¿verdad? O inclusive empresas periodísticas como las nuestras, en donde a veces tenemos que hacer unas concesiones terribles de ONGs que luchan por la libertad, por las libertades civiles, y entre ellas la de comunicación, la de información, y que a la hora de llegada te dicen, si no me venís a cubrir mis actividades, no te puedo pautar. Y la empresa privada está así también, ¿verdad? Además, hay una cosa que yo siempre me choca, y es que todo el mundo, de todas las profesiones, se siente con autoridad para juzgar cómo debe, o para no juzgar, sino para aconsejar o no sé cómo explicarlo, de cómo debes ejercer tu profesión o no. Uh-huh. O sea, todo el mundo se siente, es que vos no debiste decir eso, tú tenés que decirlo de tal manera, y a ver si nosotros le vamos a decir al médico cómo debe operar, sí, o al maestro cómo debe dar la clase. O sea, y aquí y todo el mundo te quiere manosear y decir, es que eso no se debe hacer así, se debe hacer de tal manera. ¿Quién dice? O sea, cada quien sabe su manera de ejercer su profesión, pues. Hasta hace unos años había con mucha fuerza empresas periodísticas, y lo digo así, empresas periodísticas, es decir, empresas con periodistas que dirigían, no necesariamente administraban, pero dirigían periodistas que tenían administradores y demás, para que pudieran manejar el tema financiero de la empresa. Estas empresas han desaparecido paulatinamente para darle paso a empresas mercantilistas, es decir, empresas que viven del mercado y que venden lo que el mercado quiere, al grado que
Te cuento una anécdota términos de personal, comunicación estaba hablando. en términos de comunicación, al grado que, y te cuento una anécdota personal, un vendedor me dice hace unos días, el problema con vos es que vos traes aquí a los que defienden a los consumidores, y entonces las empresas no están de acuerdo con eso, vos deberías de dejar de traerlo. Espérate, no, a mí nadie me va a decir qué es lo que yo traigo, no traigo aquí a mi programa para hablar. Pero es decir, a ese grado de chantaje, porque es un asunto de chantaje, no te voy a dar anuncio porque vos estás hablando mal de los productos. Pero te voy a Sí, dar... los dueños de las mineras, así son. Te voy a dar Si otro. vos traes a alguien a defender para que se expresen los que resisten a la minería, los mineros toman represalias. Te voy a... Los pelas con los cañeros, con la lucha de los cañeros, toman represalias. Mira, hay dos cosas que quería... Bueno, sobre ese tema hay algo todavía más vergonzoso. A veces recibimos en la redacción de Trinchera, por ejemplo, invitaciones a eventos empresariales o eventos de ONG, ¿verdad? Y abajo viene una indicación, bueno, los invitamos a que nos cubran esta conferencia, y abajo una invitación, por favor no me publique la agenda para que no se llene de periodistas aquí. Estamos hablando de grupos de periodistas que todavía ahí andan en las calles. Las papas fritas. Los que llaman papa frita o inclusive No solo eso. periodistas. Sí. Es decir, nosotros llegamos a este 1 de marzo con una institución en periodo de extinción, como es el radioperiodismo, por ejemplo, Sí. independiente. Se acabó, no más. Llegamos a un 1 de marzo con una comunicación cero con el gobierno, por ejemplo. El gobierno comenzó reuniendo, por ejemplo, a directores de medios, en un tiempo en que quería tener contacto con directores de medios y lo consiguió, y luego derivó una suerte de asamblea en donde iban los reporteros, directores de medios independientes o privados, a unas reuniones que al final fueron controladas por un grupo que deshizo eso. Hoy la comunicación con el gobierno es cero. El presidente Ortega tiene 10 años de que no da una entrevista de prensa, lo cual te demuestra el irrespeto hacia su propio el periodismo nacional, pero también exceptuando algunas instituciones que reciben la orden de tener esos contactos con los medios de comunicación, vos no podés decir, estoy hablando del Ejecutivo, porque la Corte Suprema tiene una política de comunicación distinta, la Asamblea Nacional también. Pero Bueno, en la Asamblea Nacional nosotros no nos dejan entrar a muchas actividades. Bueno, a eso iba, que también no todas son libres o son administradas de una manera terrible. Por ejemplo, las conferencias de prensa de la policía ya no son libres. Ya no son abiertas al periodismo. ¿Por qué? Porque no reconocen a un sector del periodismo. Entonces, hay mucho que hablar de este 1 de marzo. Yo también comparto lo de las organizaciones periodísticas. Es una vergüenza como las tienen, sobre todo la UPN, ¿no? Y por otra parte, pues, el periodismo rastrero, porque hay periodismo rastrero también, ¿verdad? Que trata de sobrevivir oficializándose o semi-oficializándose y se convierte, pues, termina siendo un vocero de las políticas oficiales. Y al revés, también hay periodismo rastrero de los empresarios. Y sobra, Sí. te doy ejemplo, chanchadas que respiran por los Chamorros, respiran por los Ramiro Ortiz, etcétera, pues, por los Zamora, y no tienen ninguna dignidad. Pues hay de todo, en todos lados hay de Yo todo. estoy de acuerdo. Hay grupos que quieren adueñarse de la credibilidad y la verdad. Grupos periodísticos, ¿no? No, Empresas no, periodísticas. yo creo que ya no. Más bien hay suplantación. Y los empresarios quieren adueñarse de la credibilidad y la dignificación del periodismo. O sea, te lo sustituyen. A ver, decime, ¿qué sabe el baboso ¿cómo que se llama? Luis no sé qué, el que está de dueño del Nuevo Diario, que sabe de periodismo y te quiere dar clase. ¿Cómo que se llama? Luis Riva. Luis Riva. ¿Qué sabe? Ese es un ejemplo. El presidente, el Por CEO. eso mismo, ese es un ejemplo, banco. pues, o sea, y te quieren dar clases de cómo hacer y dejar de hacer periodismo, no jodan, francamente, pues. Y entonces, ¿qué hacer? Ay, Dios mío. Yo no me quería salir del ámbito del periodista para hablar del periodista de este 1 de marzo, pero realmente está vinculado, todo está vinculado. No lo puedes sacar del contexto del Por eso lo que pasa es así. que yo te aseguro que vamos a empezar a ver en los periódicos, en la misma Trinchera, en no sé quiénes más, el saludo
No, ya no, se acabaron los saludos. No, Gallardo Arce, que te manda un telegrama. El saludo y todo eso. A mí me encanta, sí, porque me recuerda formas viejas de comunicación. Sí. Pero te digo una cosa, Pero los saludos a los periodistas se acabaron también, que eran una fuente a veces No, pero importante para el ingreso para un medio. Por ejemplo, Chano Aguirre cree que te satisface haciéndote un almuercito. A ver, vengan, ríndame a pleitesía. Aquí está, pues miren el almuerzo que les tengo. Ustedes que son tan importantes, ese es otro. ¿De qué me sirve un almuerzo, una cena? Mejor déjenme ejercer el trabajo libremente, pues no me chantajeen. No me digan, si no publicas esto no te doy anuncio. Esa es la mejor manera de rendir tributo al periodismo. Yo estoy de acuerdo en que efectivamente aquí ha habido una gran conspiración y no acordada para destruirla al periodismo nacional, y hablo de todo, pues en términos generales, y luego cada quien está agarrando su pedazo. Sí, grupos empresariales que ahora son dueños de medios, lo cual pues ocurre en muchas partes del mundo. Un periodismo que no encuentra cabida, es decir, un periodista que no encuentra cabida en ninguno de los dos lados, porque ahora estamos polarizados, definitivamente hay dos polos aquí, y que no hay ni siquiera empleo. Pues ese es lo más dramático del asunto, es que los dueños de medios, los nuevos dueños de medios, incluye televisoras de capital sandinista y otras, no quieren periodistas que no sean de una línea, pues, de una sola línea. El periodismo pensante no tiene cabida. Ese es el fenómeno de los dueños, pues los dueños, sean sandinistas, sean sandinistas, pero son iguales, o hacer lo que yo te digo o te vas. Igual, en la prensa vos no podés tener a un sandinista. No. Bueno, yo en eso... A ver, decime uno. No, es que no puedo porque se convierte en un peligro para esa persona. No lo creo. Hay algunos que profesan en silencio. Pero es que a mí lo que me parece es que vos podés tener tu pensamiento, pero en el medio no podés expresarlo, no podés decir absolutamente nada. Si no vas con la línea de ese medio, está fregado. Pues, es decir, corre riesgo, lo que vos estás diciendo, corre riesgo el puesto de este. Pero vos decís, no hay empleo para los periodistas, pero no solamente no hay empleo para los periodistas, no hay opción de que vos empecés una empresa periodística, es decir, que emprendás, y vayas a eso, porque te vas a morir, no te van a financiar. Vos decís, yo voy con un periodismo serio, un periodismo profesional, crítico, analítico, que la gente dice, sí hace falta, pero lo pone hasta y no lo financia nadie. Salvo las empresas periodísticas que tienen un financiamiento fijo de Estados Unidos. Claro. ¿Verdad? Y pero no son independientes. Pero se las pican independientes, ellos también. Ahí andan diciendo, yo soy independiente porque le vuelo verga al frente y recibo los reales de Estados Unidos. Qué bonito. Esa empresa periodística es la que está bien. Es decir, que tenés programa de televisión, que tenés programa, que tenés tu revista, que tenés un montón de cosas, que tenés, o sea, es una empresa periodística con un financiamiento fijo de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Ahí estás bien, ¿verdad? Y te pones en el Olimpo a cuestionar al resto, a decirnos que no servimos, ¿verdad? Pero porque tenés un financiamiento y trabajás en función de el resto. Además, y también me indigna que este tipo de periodismo se enjuicien a los demás. Así es. Y se crean, ellos son la autoridad de periodismo independiente. ¿Quién les ha dicho? Demuéstrenme que son periodismo independiente. Generen sus propios ingresos, callejeen y generen sus propios ingresos. No lo hacen. Vos recibís financiamiento externo, Javier. Y entonces, ¿cómo hace para sobrevivir? Callejeando, hermano. Así es. O sea, a ver, pues demuéstrenme. Pero ahora y te dan charla. Y así es el periodismo independiente. Y así tiene que ser. Vos ponete en los zapatos de todo el mundo. No, hombre. Es que por todos lados. Entonces es un 1 de marzo precario. Sí, no es precario. Sí. Y eso es la tónica de los últimos 1 de marzo y 8 de septiembre, además, ¿no? Son las 6:13 y tenemos 2 temas todavía. Bueno, los femicidios. En Estelí ha estado, digo Estelí por decir un lugar en el que en la semana hubo 2 femicidios fuertes, ¿verdad? Incluso uno ayer por la tarde se sumó uno de ayer por la tarde, ayer domingo por la tarde, pues
el tipo que el jueves, me arreché y maté a mi mujer. ¿Ah? Es decir, me dio cólera. Y la maté porque me dio cólera. Me vulgarió y Sí. la maté. Lo que pasa es que es simplificarlo, porque él mismo decía que estaba en proceso de separación. Yo había acordado irme, pero me dijo cosas que no me gustaron y terminó así, pues. Pero lo de ayer también, pues ayer fue una señora, 32 años en la Trinidad, en una comarca de la Trinidad, y parece que quien la asesinó fue su expareja, que llegó picado a matarla y le metió 3 puñaladas en el pecho, pues. Y el cadáver lo descubre el niño, el hijo, 12 años, ¿no? Debe ser espantoso eso, pues. Pero además tenemos el caso de la niña, De la niña. de Pueblo Nuevo, ¿no? Que desapareció desde noviembre finales, y aparece el cadáver con una piedra sobre el cuerpo para que no flotara, con las manitos atadas con alambres de púa. O sea, una cosa terrible. Y ahí yo creo, en mi opinión, pues, ahí hubo negligencia policial. Porque esa niña desapareció desde finales de noviembre. Le hicieron la bullita al principio y después típicamente se dice, no, se la debe haber llevado un hombre. Típicamente se dice eso, ¿verdad? Y resultó que la cipota estaba asesinada. A 200 metros de la casa. Ajá. En la comarca vecina. Sí. Y dice que es que la anduvimos buscando, que un policía a veces me llevaba y a veces no me llevaba. La misma mamá me dice eso. O sea, ¿qué hubiera ocurrido si eso hubiera sido en Managua? Y fuera una niña de un sector medio? Yo te aseguro, mano, que en 2 semanas está resuelto eso, en 1 semana. Pero que una niña campesina, hija de una doméstica que trabajaba en Estelí, criada por la abuela. O sea, a mí me parece que ahí hubo negligencia de la policía en Condega, o en Pueblo Nuevo, perdón, que fue donde ocurrió el crimen, pues. Pero seguimos hablando de muertes de mujeres. Sí, ese Seguimos es lo hablando trágico. de asesinatos de mujeres, Y con una violencia terrible, tremenda. terrible. Y seguimos, a propósito de lo que hablábamos antes del periodismo, diciendo las mismas barbaridades de crimen pasional. Es decir, yo no sé, ¿verdad?, cuánto tendremos que pasar o cuántas generaciones tendrán que pasar para borrarte ese maldito cassette. O vulgarear a la ¿verdad? víctima. Sí. Pero el hecho es ese, pues. O sea, estamos comenzando el año y lo estamos comenzando mal. Y es el 6º femicidio, porque hay una que no habíamos llevado en la cuenta, que es la señora Río San Juan. Sí. ¿Verdad? O sea, estamos hablando de 6 mujeres asesinadas en razón provocadas por el machismo, pues. No estamos hablando de crímenes ordinarios, pues, en un asalto. No. Estamos hablando de 6 mujeres asesinadas por pareja o por razones de machismo, pues. Pero a esa violencia le sumo yo el hecho, por ejemplo, de la muchachita de 17 años que la subieron a un microbús y la violaron en un aquí en microbús. Managua, Aquí en Managua, y en la Miguel Bonilla, ¿no? Pero ahí nomás agarraron al tipo, menos mal, ojalá que lo fundan, mano. Además, con una explicación cínica. La confundí. Sí. Es que se parecía a alguien que conocía yo. No la violó, la abusó, ¿verdad? Sí. Pero bueno, abuso sexual es abuso sexual. Además, Bien. con una... Es que yo no sé... Digo, ¿qué placer puede sentir un hombre hacer eso? Agarrás a la fuerza a una mujer, la montás a un microbús y te masturbás. La estás manoseando y te masturbás. O sea, ese es el placer de ese tipo. Ese es un enfermo. Es una persona enferma. Definitivamente. Es decir, un violador de por sí es una persona enferma. Pues. Sí. Ajá. Bueno, siguen inventando Violador es un noticieros delincuente. amarillistas, pues, que sigan No, creando delincuente, noticieros amarillistas en la televisión. Porque ahora lo que 2 canales le recetan a todo el país, sobre todo a la clase popular, son desde las 12 hasta las 2 de la tarde, sangre. Primero comienza el 8 y después el 10. 2 horas a mediodía, 2 horas en la tarde y te lo reprisan al día siguiente. Yo pienso que hay una gran influencia y responsabilidad de estos medios de comunicación en las conductas de las personas. Que a la hora de llegar ante el juez sos vos y nadie más el que va a responder, ¿verdad? Pero si siguen estimulando por razones de teleaudiencia, por razones de olvidar, que la gente olvide otros problemas, que no hay agua, que no llegue el agua, que la energía está cara, que no hay energía. Si es como un distractivo, como una distracción, perdón, para que nos olvidemos de los problemas reales, es el tipo de cosas que se terminan fomentando al final. Y a mí me hubiera gustado que la famosa esa marcha por la vida que hubo, Ha sido por la sí, vida de las mujeres. por la vida de las mujeres,
y no contra el derecho que tenemos las mujeres de abortar, ¿verdad? Porque esa fue la marcha, una marcha antiaborto, y nunca se ha Sí, pronunciado. fue por la vida, ¿verdad? y contra el aborto. Eso es A mí me así. gustaría ver a una iglesia católica beligerante, luchando y peleando por la vida de las mujeres y no metiéndose en la vida de las mujeres. Hay que ir Yo a la nunca iglesia y he pelear escuchado, de nunca, ¿verdad? no, Pero ¿por qué? no se le puede negar a los sí, católicos que no, salgan sí, a la calle a defender sí, la sí. vida de las personas y exigir Claro, que no y haya me aborto. gustaría Pero no se puede ver, negar, y me- pero ¿qué es más importante? ¿La vida formada o la vida por nacer? y me gusta. Esa es otra discusión. No, Julia. es que Yo en estoy eso hablando estamos. del derecho de estos grupos Por eso- de la iglesia. Ahí se Por nos eso, niega. a mí El me que está gustaría diciendo ver, es que tengan a mí igual me beligerancia a mí que me nosotros. gustaría Ahora ver, tira por pedirla. ejemplo, al cardenal Brenes o al obispo Báez o a toda esta gente hablando seriamente con el tema de los femicidios, las violaciones, pero como ellos han protegido curas, violadores, entonces Eso eso sí sí. se lo callan, ¿verdad? Entonces no les da vergüenza, castigan a las mujeres, ¿verdad? Con su derecho al aborto, su derecho, derecho nuestro al aborto. derecho, sí, Su sí. derecho al aborto. Y no dicen una sola palabra por la vida de las mujeres, lo que tiene que lo ver con los se femicidios, vive predicando las violaciones. eso, No es No, cierto, no, no, hay no, mucha no. hipocresía. No, no, ¿Cómo no, van no. a estar en contra de las violaciones si ellos protegen a curas violadores? Decime. Por eso, Entonces- esa es otra discusión. No, No, esa lo discusión mismo. es la Vos misma. criticar- Es lo vos mismo. Es la criticaste misma. la marcha de ayer. Es la- y sí, lo que yo estoy diciendo que- no, no, lo que no, dijo la no, Tirsa de fue local. que le No, no, gustaría no. que la misma Bueno, beligerancia es que tuvieran esa para es otra defender la cosa. vida de las mujeres. Pero esa es otra cosa, Pero hay ¿verdad? una ausencia de las iglesias católicas y de las iglesias evangélicas de defender la vida de las mujeres o defender la integridad de las mujeres. Creo hay una que eso, ausencia. que eso es extremo, eso que acabas de afirmar, y no es cierto. Yo nunca lo he oído. Firmemente nunca lo he escuchado. O que ande, o que vayan ¿Cuándo y fue la promuevan. última vez que fuiste a misa? ¿Qué tiene que ver? No, No, estamos hablando yo le de- pregunto. Estamos hablando de la ¿Qué declaración. A ver, yo he oído a No, es curas que en los templos quieren decir oír- esas mujeres tienen que vestirse más, con mayor recato porque andan Sí. provocando. Ayer, Curas que lo ayer. dicen en los templos. Ayer lo dijeron en la catedral. ¿Y qué tiene que ver eso? Que no lleguen como que van a la playa, por ejemplo, que no estén usando el celular a la hora que No, está la pero misa. eso es en el cosa, templo. eso es No, otra eso es en cosa. el templo. Para Estoy que hablando de vean que no anden la en orientación, la calle. la O sea, el problema es de las mujeres, no es el problema de los hombres, es Mira, de las mujeres. Yo creo, es increíble, yo la estoy de víctima es la acuerdo que hay culpable. muchas contradicciones en el discurso de la iglesia pero no se le puede negar su papel histórico, que ha sido defender la vida No. y defender Su papel a las histórico de personas. opresión. ¿Cómo querrás llamarle? Pues, pero los que creemos en eso y estamos conscientes de qué es la realidad y la vivimos todos los días, la vemos de otra manera. La iglesia es una institución machista. La Bueno. iglesia sí es machista. Por eso, pero yo no Es la veo machista. así. Ay, Porque y son vamos hombres. a pasar 100 años discutiendo porque esto. son hombres y me Por- extraña que vos, que también está muy consciente de la violencia que vivimos las mujeres en este país. Tengo una hija. Por Y eso- es mi principal preocupación, ¿verdad? Que no le pase nada. Claro, por supuesto. Eso Por incluye- eso es que debemos de exigir. Eso incluye ser un suegro bastante... Por eso es que debemos de exigir, ¿verdad? Y de preocuparnos, porque todas las instituciones en este país Muy bien, realmente eso sí lo avaló, trabajen ¿verdad? en función de la vida de las mujeres, no nos condenen. No nos vivan condenando, no te digan, es que Totalmente de no acuerdo. tenés que salir a la calle con Sola. minifalda, ni que te importa a Y vos. no podés ir. Eso no te da derecho a violarme ni a manosearme. Bueno, eso es otra cosa. No tenés que andar, o sea, Después de las 8 de la noche no puedes andar o sea, en la calle. es pecado porque sos nalgona. Pero ya, y déjame ser. Pues es verdad, Sí, ¿verdad? es verdad. El pecado es nalgona. Sí, pero es que eso dicen. Es verdad. Entonces, bajarle a la falda, escoger, no, espérate. No te pintes, No, andas no, provocando. No puede ser eso. No puede ser eso. A las mujeres se nos castiga y la sufrimos. Si no, mira la lista de muertas que hay y de violadas. Mira, fíjate, estos días, Deberíamos armar a las mujeres. eso no lo dice. No, por eso, es que me acordé porque lo es que teníamos bueno, como tema para hoy. ahí hay una experiencia buena que yo creo que es válida Sí. para todo el mundo, el Marilena Cuadra, que le enseña defensa personal. A mí me las parece que eso está trabajadoras. bien. Eso es correcto. Si tenés que defender tu vida, porque ya hay quien más te la va a defender. Si tenés instituciones que también están, te castigan todos los días en vez de O el defenderte. otro gran problema, la ausencia del Estado de Nicaragua a la hora de proteger a mujeres que llegan a denunciar que están siendo violentadas.
Y ha estoy de habido un acuerdo. abandono de esa función del Estado en los últimos 4 o 5 años terrible. Mujeres que llegan a la policía, mira, me está cachimbeando mi marido y me está corriendo de la casa. Eso es pleito entre ustedes y no podemos meternos. Arreglen. Eso No, le pero responde no. la policía. El Así arreglo es, se hombre. termina en el cementerio. Sí, hombre. Ve, no quiero que nos vayamos sin hablar de un tema. Pero hablando en serio, No, yo estoy hablando en serio. Sí. deberíamos promover que nuestras mujeres tengan, qué sé yo, mecanismos de defensa personal y además protegerlas de eso. Que una mujer le pegue un tiro en un bus a alguien que la viene manoseando y que aplaudamos. Mira, esta semana Pero no haríamos solamente eso. eso, Javier, no solamente eso. Debemos de promover un cambio de actitud machista. No, que eso es lo fundamental. Esa Estoy de acuerdo. actitud machista tiene que esta desaparecer. semana hubo un tema que calentó el debate con los médicos. A la diputada María Fernanda Flores se le ocurrió presentar o anunció que va a presentar un anteproyecto de ley para restringir la cesárea y castigar a los médicos que promuevan la cesárea Y ella parió por cesárea. 2 veces. Entonces, aquí A la ver, Alicia lo obligaron. hay una tendencia, eso es, hay una tendencia efectivamente entre determinado sector de los ginecólogos de buscar cómo cesarear a la mujer, no porque la mujer no sienta dolor, sino porque tiene mucho más ingresos. Eso está estadísticamente demostrado, ¿verdad? Entonces, en lugar de aconsejar a la mujer, bueno, usted decide, pues, pero lo más recomendable es por razones de salud, lo más recomendable es el parto natural, según dicen los médicos, excepto cuando el niño viene volteado con, Claro. con el ombligo que Con enredado circular al de cuello, cordón, sí. etcétera, o tiene un problema de desarrollo de la matriz. Hay problemas, hay limitaciones físicas que aconsejan la cesárea, pero hay otras que aconsejan no hacer la cesárea, pero hay una tendencia efectivamente del negocio, del lucro mediante la Cirugía. cesárea, pero tampoco puede llegar a ese extremo de estar, mira, al médico que tenga tanta cesárea lo vamos a castigar, es absurdo. Yo creo que más bien ahí debería haber una norma del Ministerio de Salud, que como rector de la salud pública, Yo Buen punto. entiendo que el Ministerio de la Salud, como Ministerio de la Salud, ha venido promocionando el parto natural. Incluso hay trabajos de adecuación cultural del parto para que en los lugares donde se acostumbra que la matrona, la partera, atienda partos en la casa, llevarlos al hospital, incluso con la partera misma que esté en el quirófano, la partera que esté en compañía de su familiar más cercano. Si no quiere que haya un médico, pues no esté el médico y atiende a la partera, pero están dentro del hospital para poder atender las emergencias Incluso en el caso de que se presenten emergencias. incluso Pues. el MINSA lo que Ah, insiste es que Sí. aunque haya partera, que vayan a la institución. Sí, de claro, salud. que vayan al hospital, que la partera mejor. vaya al hospital con Siempre mejor. la embarazada, ¿no? Están las casas Maternas. maternas, Las casas maternas, ¿verdad? que son muy importantes. Que están acercando a las mujeres a los hospitales, Yo especialmente creo en que el campo, ¿no? lo de la cesárea es un fenómeno urbano, sí. Sí, Mundial. Además, sí, es que porque- eso, sí. el asunto es pesos y centavos. Para la práctica privada principalmente es pesos y centavos. Entiendo que hay algunos médicos en la práctica pública que la prefieren porque dicen que es más fácil. Así no están esperando horas en la labor de parto, ya de un solo Bueno. sale el Bueno, asunto, ¿no? cuando paran los hombres se van a dar antes, cuenta. antes de irnos, quiero enviarle un saludo a propósito de niños, ¿no? A mi nieto Francisco Javier Reyes, porque no, cortedano. no le celebra el cumpleaños. está- Solo se va a Estados Unidos a celebrar a los otros nietos. Hoy le celebramos sus 3 añitos, ¿verdad? Y voy listo a bailar el chiqui chiqui. El chiqui chiqui. Ahí les cuento Ay, después. despacito. Bueno, a los 4 vientos el debate continúa la próxima semana. A los 4 vientos. 4 profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los 4 vientos.